Buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a las charlas semanales del Juan de Mariana, que ahora ya no se pueden llamar sabatinas porque son en viernes y no en sábado. Y bueno, hoy tenemos a alguien que ya conocéis de sobras, que durante casi 2 años ha sido el director del instituto. Eduardo Fernández es doctor en ciencia política, lleva muchísimos años, más de 10 años, como profesor de la Universidad Francisco Marroquín y concretamente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Previamente, antes de entrar al Juan de Mariana, cuando volvió de Guatemala, estuvo en la Fundación FAES y recientemente nos dejó para encargarse del área de estudios e internacional de la Fundación Disenso. Y Edu viene a hablarnos hoy de un tema que conoce muy bien, que ha tratado muchas veces y que además ha vivido en sus propias carnes. Edu nos viene a hablar del indigenismo en América Latina. Muchísimas gracias, Edu, por aceptar la invitación y seguir apoyándonos. Y nada, todo tuyo. Bueno, pues Irune, muchas gracias. La verdad es que es un placer volver a casa y bueno, espero que esta conferencia sobre el indigenismo en América Latina pues despierte el interés de aquellos que nos ven en directo o indiferido cuando se suba pues al canal de YouTube del Instituto Juan de Mariana, al exitoso canal de YouTube del Instituto Juan de Mariana, diría yo. La conferencia, pues la presentación tiene una estructura bastante sencilla. En primer lugar, la idea es reflexionar y dar quizás unos números, unas cifras sobre el mapa indígena en Iberoamérica. En segundo lugar, pues evidenciar el indigenismo como una ideología política y características le han hecho pues, ser relativamente exitosa en la región. Hay que decir que toda la cuestión de estudios pues, de naturaleza indigenista o sobre los movimientos indígenas pues, es un área de investigación bastante desarrollada en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda o en Australia, pero desde hace ya 3 décadas también está bastante estudiado en todo lo que tiene que ver con Iberoamérica, ¿no? Al final, pues hay una reflexión sobre las potenciales amenazas que quizás para la libertad tiene esta ideología y se cierra con un tema sobre políticas públicas para interactuar con ese movimiento, ¿no? Claramente el tema es diverso, o sea, algo que tenemos que decir es que hablamos de un mundo muy diverso y muy complejo, ¿no? Y hablamos de un mundo pues, que en el territorio iberoamericano muestra cifras muy desiguales. ¿Qué quiero decir con muestra cifras muy desiguales? Bueno, el porcentaje, digamos, de población que se autoidentifica como indígena varía bastante de un país a otro, ¿no? Hay países como El Salvador, por ejemplo, que tienen menos de un 1% de población indígena y su vecino, por ejemplo, Guatemala, que tiene un 41% de población indígena, probablemente más, pero con base en los 2 últimos censos, ¿no? El país, digamos, que a nivel internacional ha hecho más quizás por mostrar la fuerza del movimiento político indigenista ha sido Bolivia y es uno de los países con mayor autoidentificación indígena. Una cosa es ser indígena, otra cosa es participar, digamos, de ideologías indigenistas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una autoidentificación étnico-cultural. Los países con mayor cantidad de pueblos indígenas, porque esto también es importante. Una cosa es la autoidentificación como indígena, otra cosa es la organización política y social indigenista y otra cosa es pues, el registro, digamos, de grupos
que se supone comparten ciertas características etnoculturales y que se definen como indígenas, ¿no? Las cifras son otra vez muy variadas, ¿no? Estamos diciendo que, por ejemplo, en Brasil hay más de 200 pueblos indígenas, ¿no? Aunque si miramos distintas referencias bibliográficas, pues los números varían muchísimo, ¿no? El Banco Mundial, por ejemplo, habla de 240 pueblos y la CEPAL señala que hay más de 300 pueblos indígenas en el país, ¿no? Comunidades, digamos, étnico-culturales con identidad propia o identidad diferenciada. En Colombia, más de 50 grupos, en Bolivia más de 50 grupos. Evidentemente todo esto es discutible y hay un juego de mayorías, ¿no? Y de minorías. O sea, al final, como todo, hay una expresión política de la identidad y esa expresión política de la identidad tiene carácter, tiene la capacidad o el poder de aglutinar o no a más grupos, construyendo quizás una nueva identidad. ¿Qué sucede con el mundo, digamos, indígena en Iberoamérica, ¿no? Hay ciertos problemas y son problemas que obviamente y por honestidad intelectual hay que reconocer, ¿no? Las poblaciones indígenas tienen más retos, más desafíos que las poblaciones no indígenas, ¿no? Esto no significa comprar un discurso o una narrativa progresista, pero, por ejemplo, una mujer joven, rural e indígena lo suele tener más complicado en cuanto a cuestiones laborales y de otro tipo. Esa es la realidad. Pero sí es cierto que se han hecho bastantes investigaciones en las cuales pues, se determinan un sinfín de elementos, ¿no? Pues al final el mundo indígena suele estar vinculado al mundo rural, ¿no? Eso no significa que no haya población que se autoidentifica como indígena en el mundo urbano, pero el mundo rural prima, digamos, cuando hablamos de pueblos indígenas. Sobremanera, por ejemplo, en países como Honduras, en países como Ecuador, en países como Colombia, en países como Brasil, en países como Nicaragua, como Bolivia. Hay países que tienen como una identidad indígena muy rural, como Guatemala, pero sin embargo la mayor parte de la población ya vive en ciudades. Esto ha generado, como decía, ríos de tinta, porque obviamente la población, digamos, que se autoidentifica como indígena, tiene más retos en cuanto a acceso a electricidad, en cuanto a acceso a agua corriente, en cuanto a cuestiones vinculadas a si tenemos un piso en el hogar de tierra o no lo tenemos. Se supone que esta situación de impasse económico y quizás las ventanas de oportunidad que se han abierto y que vamos a reflexionar sobre ellas, han motivado durante las últimas décadas del siglo XX el nacimiento de estos movimientos indigenistas, tanto en una rama estrictamente cultural, movimientos de defensa cultural, como los movimientos que ya pues, básicamente son de naturaleza estrictamente política, ¿no? Claro, lo anterior, es decir, la consolidación de un movimiento indigenista en un determinado país, no ha sido tarea fácil, ¿no? Ha implicado incluso un proceso de redefinición de la narrativa de izquierdas, ¿no? ¿Por qué digo de izquierdas? Porque, como señalaba Paul Edward Gottfried en su trabajo La extraña muerte del marxismo, durante la década de los 60s y de los 70s, la izquierda modifica progresivamente su agenda, ¿no? Y abandona el discurso tradicional, comprometido quizás con la nacionalización de empresas, con cuestiones de solidaridad de clase, en su versión más moderada con la defensa del estado del bienestar, y transita pues a la defensa de lo que se conocen como los ismos, ¿no? El feminismo, el multiculturalismo, el ecologismo y, por supuesto, el indigenismo, ¿no?
A día de hoy, pues evidentemente hay que tener claro que una variable como la democratización de los estados latinoamericanos, iberoamericanos, influyó pues en el desarrollo, incentivó de alguna manera el desarrollo de estos movimientos, ¿no? Como sabéis, la mayoría de los que nos están escuchando, América Latina es en términos generales una región que posee democracias de tercera ola. Democracias de tercera ola que a partir del año 78, 77, quizás el primer país que salta a la democracia de tercera ola en la región es Ecuador. Evidentemente hay países de segunda ola democrática. Está Costa Rica, está Colombia, que a pesar de las dificultades y de la interacción con las FARC, siempre fue un país considerado de segunda ola democrática, y el otro país que se consideraba de segunda ola democrática, paradojas de la vida, era Venezuela, ¿no? Pero la mayoría de los países en la región son países de tercera ola, ¿no? Y la democratización pues incentiva, decíamos, el desarrollo de este tipo de movimientos, ¿no? El nacimiento de estas movilizaciones de carácter indígena durante los años 80 y durante los años 90, ¿no? Hay bastante literatura, como digo, es una literatura con un perfil bastante de izquierdas, pero digamos que hay que reconocer el éxito de estos movimientos, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, a nivel nacional, definitivamente hay varias organizaciones indigenistas que disfrutan de bastante poder, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Pachakutik, Nuevo País, o vinculada a esa confederación de nacionalidades indígenas dirigida por Jaime Vargas, pues es una organización con bastante músculo político. En Guatemala, pues definitivamente hay varios partidos indigenistas y hay partidos de izquierda filtrados quizás por el indigenismo. Me refiero, por ejemplo, a organizaciones como WINAC, que tienen en este momento pues, presencia en el Congreso de la República, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el famoso MLP, que tiene una minúscula representación en el Congreso de la República, solo una diputada, pero que fue la tercera fuerza política en la elección presidencial. Y luego hay en ese mismo país partidos que no son estrictamente indigenistas, pero que tienen cierta sensibilidad con el mundo indígena, ¿no? Uno es el mítico Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que es el partido que expresa el sentir de la vieja guerrilla guatemalteca, y otro, más moderado, de nuevo cuño, el Movimiento Semilla, que aunque no se considera un partido indigenista, como digo, tiene cierta sensibilidad. Esto a nivel nacional en países como Ecuador o Guatemala. Sobra decir la importancia que tiene el indigenismo en Bolivia, ¿no? Un país gobernado por un partido indigenista, ¿no? Movimiento al Socialismo. Un país que vio cómo surgía también ese movimiento indígena Pachakutik, que desapareció en el año 2005, dirigido por Felipe Quispe Huanca, ¿no? Hay a nivel nacional ya organizaciones vinculadas a la sociedad civil, organizaciones de naturaleza estrictamente política, con mucho músculo, que tienen mucha capacidad de presión sobre el sistema, ¿no? A nivel regional, ya no estrictamente nacional, el indigenismo también se ha desarrollado en distintos países, ¿no? Destaca su presencia en algunas zonas de Colombia, destaca su presencia en algunas zonas de Nicaragua, en su momento con la formación de Yatama, ese grupo que pues aunaba a colectivos de etnia mayagma, misquitos y ramas, en menor medida pues, Venezuela, pero es innegable que hemos visto el crecimiento de distintas organizaciones de carácter indigenista en la región, en los países que ya he citado y además en Paraguay, en México o en países como Chile, ¿no? Claro, los orígenes, ¿dónde están los orígenes de esta, digamos, marea indigenista, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y quizás
muchos lo sepan, pero el origen se encuentra en la mitad de la década de los 90, sobre todo cuando hablamos de la región iberoamericana, con el nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el famoso EZLN, que es una organización pues, con una marca de identidad rebelde, insurgente, militar, que posteriormente pues, se convierte en formación política y después se difumina, ¿no?, un poco en la historia, ¿no? Esa formación, como muchos saben, estaba liderada por el famosísimo subcomandante Marcos. Yo siempre cuento la anécdota, ¿no? A día de hoy quizás la extrema izquierda y todo ese mundo, digamos, de izquierdas va con la camiseta del Che, pero no podemos obviar la fuerza y el impacto que tuvo la figura del subcomandante Marcos en la narrativa de izquierdas, ¿no? También había camisetas. Quizás no ha llegado hasta nuestros días o ha llegado de una forma muy minoritaria, pero la imagen del subcomandante, por lo menos durante la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI, fue muy importante, ¿no? No sé si alguno recuerda esa camiseta con la mirada y el famoso pasamontañas, ¿no? Era, digamos, un líder con una imagen que apelaba pues, a ese romanticismo de extrema izquierda, ¿no? El subcomandante Marcos, en el fondo, era una persona que luchaba desde el estado de Chiapas, en el sur de México, frontera con Guatemala, de hecho, y desde la selva lacandona, por, entre comillas, los derechos de los pueblos indígenas en denuncia, pues, al gobierno de Salinas de Gortari, que se supone había robado las elecciones del país, ¿no? Bueno, dicho esto, explicando quizás esos orígenes pues, marcados por ese romanticismo que desafortunadamente tanto daño ha hecho a la estructura de libertades, al final el líder más exitoso de carácter indigenista en la región, como todo el mundo sabe, ha sido Evo Morales, ¿no? Y su MAS, ¿no? Su movimiento al socialismo. Un político, un sindicalista, una persona que llega a la presidencia de la República de Bolivia en el año 2006, que abandona, como todo el mundo sabe, el cargo en noviembre del 2019 y que sigue siendo presidente, si no estoy equivocado, de el partido que en la actualidad pues está en una posición de privilegio, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Es decir, cómo en 20, 25 años un movimiento de carácter indigenista y con una marcada identidad nacional, pero también regional, logra tener éxito, ¿no? Aquí quizás la teoría política puede orientarnos, ¿no? Yo siempre recomiendo pues, algún artículo del profesor Ramón Maiz, ¿no?, que es un profesor que ha reflexionado bastante sobre el indigenismo político en América Latina, ¿no? Al final hay que reconocer, y esto es bastante importante, que los indígenas, el mundo indígena, históricamente, ese sustrato étnico-cultural, como dice Ramón Maiz, indígena, no se caracterizó nunca por poseer un alto grado de movilización política. Es decir, eso no significa que no haya habido revueltas a lo largo de la historia de Iberoamérica, ¿no?, tanto en el periodo, digamos, estrictamente español como en el periodo de las independencias. Claro que han existido revueltas en distintos puntos de la geografía iberoamericana, pero en general no hay un elevadísimo grado de movilización política. Estudios sobre minorías étnicas en el mundo, de hecho, han resaltado, en perspectiva comparada, el bajo nivel de conflicto étnico en Iberoamérica, ¿no?, comparado con otras zonas del globo. Pero hay que decir que en este último cuarto del siglo XX, pues se han producido numerosas movilizaciones y que en casos como Ecuador, como México, como Bolivia, han alcanzado gran intensidad y mucha repercusión, pues, nacional e internacional. Claro, una pregunta que nos deberíamos hacer, es una pregunta desde mi punto de vista bastante importante, es ¿cómo adquieren poder? ¿Cómo adquieren fuerza? ¿Cómo, en definitiva,
llegan a obtener ese músculo político y esa capacidad para presionar al sistema, ¿no? Sobre todo en algunas situaciones, e incluso en algunas situaciones lograr el poder ejecutivo. Las dos grandes preguntas, que son dos grandes preguntas que se hacen los especialistas cuando estudian el fenómeno indigenista, son, por un lado, ¿qué razones explican la multiplicación de las movilizaciones y demandas indigenistas que proliferan en un gran número de países, en México, en Ecuador, en Nicaragua, en Honduras, en Bolivia, en Perú, en Guatemala? ¿Y qué factores intervienen, sobre todo, en la etnificación contemporánea de las identidades colectivas? Esto es muy importante, ¿no? Porque debemos entender esto si nos preocupa, sobre todo, la protección de la estructura de derechos y libertades individuales. Muchas veces este tipo de movimientos de carácter comunitarista pues no tienen sensibilidad frente a la estructura de derechos y libertades individuales. Y aquí podemos reflexionar y apelar pues a una cierta comparativa, ¿no? Podemos incluso compararlo con el nacionalismo, ¿no? En su momento, un poco recordando las clases con el profesor Bastos, que es mi maestro y que la aprecio profundamente, pues evidentemente nos decía cuando hablábamos del nacionalismo que al estudiar los nacionalismos hay como que eliminar de la mente dos prejuicios, ¿no? Prejuicio 1. La nación no es natural, la nación es artificial. Resulta de un proceso de selección de elementos, ¿no? O sea, aquellos que piensan que las naciones son naturales, pues tienen un problema. Al final la nación se construye mediante un proceso de selección. Y 2, quizás el nacionalismo es la ideología que contribuye a la construcción de la nación y no al revés. Quizás el nacionalismo no es expresión de la nación, sino la ideología que ayuda a construirla. Como señala este autor que he indicado, el profesor Maiz, con la movilización indigenista puede suceder lo mismo. La movilización indigenista produce la identidad indígena en sus términos contemporáneos y no al revés. Claro, esto, aunque parezca lógico, es complicado porque básicamente tenemos que asumir que la identidad es múltiple, que la cultura es dinámica y que una cosa pues es el mundo indígena, una serie de hábitos, de costumbres, y otra cosa es el mundo indigenista que va seleccionando qué forma parte de la identidad y qué no forma parte de la identidad. Claro, considerar a la comunidad indígena como algo natural y ver al indigenismo como expresión de la misma puede parecer definitivamente para algunos es una especie de error, ¿no? Porque la idea bajo este enfoque es la movilización indigenista produce la identidad indígena en sus términos contemporáneos y no al revés. Claro, aquí hay un sinfín de dimensiones que requieren de tiempo para que a través de una narrativa los individuos que componen la comunidad asuman el discurso, interioricen el discurso. Por eso aquí estamos hablando de procesos que a lo mejor pues, comienzan en la década de los 90 a inicios o finales de la década de los 80 y explotan, quiero decir, tienen relativo éxito a mitad de la primera década del siglo XXI, ¿no? Pero, ¿qué dimensiones nos deberían interesar, ¿no? A todos aquellos que, bueno, pues nos gusta el estudio de los movimientos indigenistas en la región? ¿Qué dimensiones deberíamos estudiar? Primero, cómo estos movimientos definen los criterios de pertenencia a la comunidad. Esto es una pregunta central, ¿no? O sea, deberíamos de fijarnos claramente en los criterios de pertenencia a la comunidad. ¿Qué significa
para cada uno de estos partidos o para cada una de estas organizaciones, o para los líderes, para las personas que encabezan estos movimientos, el pertenecer a la comunidad? ¿Qué criterios de pertenencia existen? Una segunda pregunta muy importante es ¿qué componentes posee su cultura? Es decir, debemos centrarnos en los componentes específicos de su cultura. Porque evidentemente, y aunque sabemos que la cultura es básicamente dinámica, tenemos que ser claros e intentar enumerar los componentes específicos que dichos movimientos consideran dan forma a la identidad indígena. Para ello hay que centrarse en el análisis de los mitos, de los símbolos y, por supuesto, de la narrativa comunitaria. Esto ha hecho que, bueno, este campo de estudio pues, despierte el interés de antropólogos, de historiadores, de sociólogos, de politólogos, incluso de juristas. También hay que reflexionar sobre la memoria histórica, sobre la concepción, su concepción de la historia, y es muy importante observar la delimitación del nosotros y del otro, de lo propio y de lo ajeno, ¿no? Cuando tenemos un mapa claro de lo que estos grupos, sean de naturaleza cultural o sean de naturaleza política, cuando tenemos una idea clara de lo que estos grupos entienden por comunidad indígena, podemos conectar esa narrativa con los objetivos y demandas políticas que surgen al interior del movimiento. Al final de lo que se trata, el indigenismo político creo que ha sido exitoso y creo que en algunos países, para mí, desafortunadamente en cuanto a la estructura de derechos y libertades, porque representan una amenaza contra la estructura de derechos y libertades en algunos casos, creo que son un peligro porque tienen una capacidad de organización han desarrollado una capacidad de organización para comunicar una narrativa y conectar dicha narrativa con unas demandas políticas claramente establecidas, ¿no? Claro, esto es un proceso, como pueden suponer, de prueba y error. Al final, en unos países, estos colectivos indigenistas tienen más éxito que en otros países, ¿no? Y ese éxito o fracaso en la configuración de la identidad colectiva pues depende de un montón de cosas, ¿no? Probablemente de la orientación y la naturaleza de las políticas que demanden, ¿no? Probablemente de la actitud, ¿no? Si es una actitud fundamentalista o abierta al negocio, a la negociación. Probablemente del posicionamiento, ¿no? Si es más conservadora o más progresista, si es compatible con el progresismo, ¿no? Y evidentemente la distinción entre si es una actividad violenta, si se promueven actividades violentas o si por el contrario, pues lo único que se busca es copar las instituciones y ocupar espacios de representación. Alguien puede decir, pero bueno, entonces, ¿cómo estos movimientos que en distintos países y a distintos niveles de gobierno, como hemos visto, en algunos países tienen éxito a nivel nacional, en otros países tienen éxito a nivel regional, cómo han sido capaces de construir ese movimiento político, ¿no? Bueno, la historia de la movilización probablemente tiene que ver con una transformación en la narrativa, ¿no? Y es una transformación en la narrativa al interior de la izquierda. Por eso el indigenismo está unido pues, a visiones de izquierdas, ¿no? E incluso en algunas situaciones a visiones de naturaleza estrictamente marxista. ¿Cómo sucede eso? Bueno, han aprovechado y han cambiado una palabra por otra, ¿no?
Esto es algo que también señala el profesor Maiz, pero no es el único que lo señala, ¿no? Si vamos a la literatura, podemos encontrarlo en autoras como Courtney Young o Rachel Seder, o me viene a la mente también autores como Guillermo de la Peña. La cosa es que la idea es bastante poderosa, ¿no? Anteriormente, históricamente, eran campesinos. En la actualidad son indígenas. El indigenismo político ha, digamos, redefinido lo que se considera como un perfil oprimido, ¿no? Antes era el campesino, y hay toda esa teoría sobre, bueno, la economía de plantación, bueno, todas estas clasificaciones que hacían los marxistas, históricamente eran campesinos, en la actualidad ya no son campesinos, ya no es una cuestión vinculada, digamos, a la relación con la tierra, es una cuestión estrictamente identitaria. En la actualidad son indígenas. Con ello, el indigenismo político está, por supuesto, contribuyendo a, por un lado, redefinir el concepto de nación y también redefinir el concepto de ciudadanía. Esto, desde mi punto de vista, es muy peligroso porque, además, como ya he señalado durante los minutos precedentes, pues está todo adornado de un romanticismo excluyente, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar esto? Bueno, claro, al final, cuota de poder formal y ejercicio de poder formal, pues solo lo hay en Bolivia, ¿no? Bolivia es el país donde el indigenismo político ha triunfado, ¿no? Eso no significa que en otros países no haya triunfado, pero no al nivel que lo ha hecho en Bolivia, ¿no? Y cuando observamos el preámbulo de la Constitución boliviana del año 2009, pues vemos ese romanticismo y ese quizás hablábamos de lo importante que es definir qué es lo nuestro y qué es lo del otro, ¿no? Esa concepción de la sociedad como una sociedad fragmentada, una sociedad que ha estado oprimida y que se emancipa, se libera gracias al movimiento indigenista, ¿no? El preámbulo de la Constitución, pues, está plagado de romanticismo, como decía, y es terriblemente problemático. Voy a leer unos párrafos porque realmente es una cosa obscena, ¿no? Dice el documento: en tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonia, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores, ¿no? Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, las luchas por la tierra y territorio y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Bueno, pues este párrafo, al que como veis le sobra mucha parafernalia, marca una narrativa, ¿no? En primer lugar, ha sido la colonia la que ha fragmentado nuestra sociedad y la que ha destruido nuestra convivencia. La convivencia precolonial era una convivencia pacífica, según la narrativa indigenista, obviamente, ¿no? Todos sabemos que no era así, pero según la narrativa indigenista era una convivencia pacífica, armónica y, por supuesto, respetuosa de la diversidad, ¿no? Y fue la colonia la que atenta contra dicha diversidad. Entonces, le toca, digamos, al pueblo, a través de la organización y la ideología indigenista, reconstruir la realidad, reconstruir ese Estado que, por definición, pues es
plurinacional y que por definición es, pues, en el fondo respetuoso de la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de dicha tierra, ¿no? No sigo leyendo por no aburrir al espectador, pero el preámbulo no tiene desperdicio, ¿no? El preámbulo no solo ataca, pues, al pasado hispano de Bolivia, no solo ataca, digamos, a la herencia europea que también forma parte de lo que a día de hoy es Iberoamérica, sino que también critica, y esto es algo, pues, dramático, el liberalismo y el ideal republicano, ¿no? Al final hay una crítica, pues, al Estado republicano y dicen ellos neoliberal. Una crítica increíble cuando sabemos que, bueno, por un lado, desde mi punto de vista, el neoliberalismo ni es nuevo ni es liberalismo, es un concepto terriblemente escurridizo y problemático, y por otro, como saben la mayoría de los que nos ven, pues Iberoamérica no es precisamente una tierra marcada por el capitalismo y la libertad económica, ¿no? Todo lo contrario. Yo, de hecho, considero que los grandes problemas de la región son fruto de su marginación de la economía global y no de su inserción en la economía global, ¿no? Eso hay varios índices que lo indican, pero bueno, solo con ir al índice de libertad económica producido por la Fundación Heritage, pues uno ya tiene claro que la gran mayoría de países en la región iberoamericana y concretamente Bolivia, pues disfrutan de poca o ninguna libertad económica, ¿no? Es básicamente el Estado el que ha generado la pobreza y no precisamente el mercado, ¿no? El Estado en esos países es una máquina de pobres. Eso, bueno, reconociendo que quizás durante algunos años, pues los primeros años a lo mejor de las políticas de Evo Morales, y esto es bueno. Hay un vídeo fantástico de los amigos de Visual Política en ese sentido, reconociendo que mostró cierto crecimiento económico, pero es un crecimiento económico pues que tiene el límite, por supuesto, y que está basado en un régimen que quizás sea el mayor problema de Iberoamérica de naturaleza patrimonial. Esas identidades campesino-indígena resultan, por tanto, políticamente construidas. Son contingentes. Y en modo alguno, y esto es lo más importante, creo, esto lo señala el profesor Maiz, y en modo alguno están garantizadas por una determinación social originaria. Tanto si hablamos en términos étnicos como si hablamos en términos de clase. El desplazamiento identitario que resulta se produce por dos tipos de factores. Por un lado, factores de naturaleza estructurales, instituciones, Estado, economía. Por otro lado, factores estratégicos, organización, movilización y discurso. Activismo en esencia, ¿no? Y claro, ¿dónde, digamos, explotan los movimientos con posibilidades de éxito? Pues definitivamente tiene que existir una favorable estructura de oportunidad política. Puede ser esta ventana de oportunidad una ventana de carácter nacional o de carácter internacional, pero tiene que existir la ventana de oportunidad política. En caso no exista, pues la situación es estable. Una segunda característica que contribuye al éxito de los movimientos indigenistas son una exitosa organización política, tejida a través de redes organizativas previas y un eficiente repertorio de protesta. Y por último, pero no menos importante, un discurso político identitario enmarcado y enmarcador de los problemas indígenas. Claro, si somos conscientes de que estos son los elementos que hacen fuerte al movimiento indigenista en distintos países, podemos diseñar estrategias para contrarrestar su efecto. Al final, estos tres elementos, hablamos de la ventana de oportunidad política, hablamos de la capacidad para organizarse políticamente, tanto a nivel comunitario, sociedad civil, como a nivel político, con formación de movimientos de partidos políticos, y el discurso
con ese poder enmarcador de los problemas indígenas son incentivos etnificadores. Los tres, en el fondo, funcionan como incentivos etnificadores. A lo largo de los 80, 90 y primera década del presente siglo, la identidad campesina fue dejando paso a la identidad indígena, resultado de la existencia de esos incentivos etnificadores. Y claro, en algunos países no tuvieron el mismo éxito que en otros. Por ejemplo, en Guatemala creo que hubo un problema en relación al discurso político identitario con capacidad enmarcadora. ¿Qué quiero decir con esto? Definitivamente en Guatemala existe una ventana de oportunidad, existe una organización política a nivel comunitario muy importante, pero hay más de 20 etnias, ¿no? Y esas más de 20 etnias no tienen nada que los una. Esto lo lanzo a modo de polémica, con objeto de polemizar un poco. Quizás el concepto maya, que engloba a un gran número de identidades, cachiquel, quechis, etc., es una especie de herramienta marcadora. Es una especie de término para cimentar lo que no está cimentado, ¿no? Y si la gente se empieza a creer que mi identidad es quechí o cachiquel, pero que además soy maya, pues a lo mejor tengo más afinidad de establecer relaciones con esa otra etnia indígena frente a, entre comillas, el opresor heredero de Europa que no tiene nada en relación a mí, que no comparte nada conmigo y que además me ha oprimido durante décadas, ¿no? Es ahí donde quizás surge un indigenismo potente políticamente y peligroso para la estructura de derechos y libertades, ¿no? Espacios que favorecen la movilización. Claro, decíamos que esto efectivamente disfruta de una ventana de oportunidad política. ¿Hay realmente una ventana de oportunidad política? Desde mi punto de vista, creo que sí. ¿Por qué? Porque hay que ser consciente que las élites que han gobernado la región iberoamericana durante décadas pues no han sido capaces de insertar a sus países por la senda del desarrollo real. Al final, América Latina es una región, como decía, aislada del comercio internacional y es una región que recibe poca inversión extranjera, es poco atractiva. Creo que, y esto estoy citando a la CEPAL, no estoy citando a, digamos, fuentes de información capitalistas. Obviamente es la región después de África que menos inversión extranjera recibe y hay que decir que pues en varios países ha habido un problema con las élites. O sea, las élites han patrimonializado y han utilizado el Estado para enriquecerse. Y evidentemente esa instrumentalización del Estado ha dejado a amplias capas de la población fuera de la jugada. Entonces, ¿qué se necesita? Yo soy de los que cree, y bueno, hay bastante evidencia, se necesita más mercado, se necesita más libertad, se necesita más capitalismo. Y a nivel estatal se necesita un control más férreo en cuanto a división de poderes, en cuanto a imperio de la ley y también en cuanto a bueno, fortalecimiento progresivo de la sociedad civil, que aunque se han hecho avances muy importantes, pues todavía sigue siendo una sociedad civil débil, ¿no? Pero este problema de las élites, que además pues, se ve en la década de los 80, que para muchos es una década perdida, se ve en la década de los 90 con el fracaso definitivamente de lo que se denominó el consenso de Washington. El consenso de Washington, yo no digo que los 10 puntos del consenso de Washington no fuesen positivos, pero en muchos países ni siquiera se pusieron en práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos países, pues por ejemplo, en relación a las privatizaciones, privatizaron, pero en régimen de monopolio. Es decir, la privatización no implicó competencia real, no implicó una reducción de la barrera de entrada para que hubiese más libertad.
todo lo contrario en algunos casos, ¿no? Todo esto, claro, genera un ambiente problemático que en algunas situaciones pues, favoreció la movilización. Pero además hay otro tipo de cuestiones. Hay cuestiones como el debate sobre la propiedad, para mal o para bien. Hay un debate sobre la propiedad y hay un debate sobre la tierra que todavía está vivo en la región. El debate sobre la identidad, el respeto pues, a la diversidad. El debate sobre determinadas industrias que se ve, pues, en algunas situaciones, parasitan al país o a las comunidades. No estoy hablando de industria, por ejemplo, energética o industria extractiva. Aquí esto es un debate muy interesante, ¿no? Yo creo que es un debate que tiene que ver con la centralización o descentralización de los países. Muchos de los países de América Latina se dicen descentralizados, pero en esencia son muy centralistas. Y algunos son descaradamente centralistas, ¿no? En este caso, pues, estoy pensando en Guatemala. La idea es que la cuestión sobre la industria extractiva, la cuestión energética, la cuestión sobre la propiedad, la cuestión sobre la identidad favorecen la movilización. Y para ir acabando, porque veo que ya Irune anda por ahí, entonces para ir acabando, ¿qué tipos de demandas han puesto en práctica estos movimientos, ¿no? Que en unos países han sido exitosos y que en otros países no han sido tan exitosos? Bueno, cuestiones de naturaleza multicultural, por ejemplo, revisión de ordenanzas relativas a la indumentaria, cuestiones vinculadas a sitios sagrados. Hay un tema muy interesante aquí que es un proyecto de ley que en Guatemala hubo en el año 2012, que no pasó. Políticas de identidad vinculadas al bilingüismo y a la redefinición del currículum escolar y autonomía y descentralización. Hay algo que es importante y que podemos discutir y es esa transición entre modernidad y en algún caso, y esto no lo digo de manera peyorativa, a lo mejor cuestiones premodernas, ¿no? Por ejemplo, es el proyecto de ley que citaba en Guatemala del 31 al 12 sobre sitios sagrados, ¿no? En su artículo 6 indicaba que un lugar sagrado es un lugar pues, en el cual hay una confluencia de energía cósmica para la comunicación con los ancestros. Hombre, cuando esto se lleva a la ley es bastante complicado, ¿no? Porque claro, ¿quién determina el hecho de que exista una vibra cósmica o no en un determinado sitio, ¿no? Y la respuesta es que para ello se crea una administración, ¿no? Que en este caso es no pasó este proyecto de ley, era un Consejo Nacional de Lugares Sagrados. Y ese Consejo Nacional de Lugares Sagrados, desde mi punto de vista, representaba una amenaza, y el proyecto así lo evidencia, clara, por ejemplo, para la propiedad. En el artículo 20, el proyecto declaraba que en los casos en que un lugar sagrado se encuentre en inmuebles propiedad de particulares, se coordinará con estos lo relacionado con la conservación y protección del lugar declarado como sagrado. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor habría incluso problemas para la propiedad privada. Otro caso muy interesante, quizás ahora ya en el olvido, pero en su momento fue un escándalo, es el que involucra al exmagistrado del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, un indígena aymara en Bolivia, ¿no? Como saben, hay un vídeo muy famoso en YouTube, yo siempre lo recomiendo, si lo quieren ver solo tienen que poner El juez de la coca. Este señor, Gualberto Cusi, pues consultaba a la coca a la hora de impartir sentencia, ¿no? Obviamente no había una reflexión jurídica, sacaba las hojas de coca, las lanzaba al aire y básicamente leía la coca. Ese tipo de problemas, en este caso apadrinados por el Estado, pues definitivamente representan una dificultad muy grande para defender eficazmente la estructura de derechos y libertades de los individuos. ¿Cómo interactuar con dicho movimiento desde el liberalismo? Con esto pues ya abrimos quizás el debate. Yo creo que hay que hablar, sobre todo en aquellas partes donde el indigenismo tiene fuerza, de descentralización.
hay que hablar de cierta autonomía fiscal, y creo que esas dos palabras, descentralización y autonomía fiscal, quizás puedan garantizar una convivencia pacífica entre el mundo indígena que quiere ser indigenista, el mundo indígena que no quiere ser indigenista y el mundo no indígena al interior de estos estados que definitivamente son diversos, ¿no? ¿Qué literatura, y con esto acabo, pues hay por ahí para ir acercándose, ¿no? Bueno, como he dicho, es una literatura marcadamente de izquierdas. Podemos encontrar los trabajos del profesor Maiz. Hay trabajos de un profesor que es un latinoamericanista egresado del Instituto de Iberoamérica, Salvador Martí Puig, que Irune conoce. Hay trabajos de Javier Rodríguez Mir. A nivel internacional, pues podemos leer a Rodolfo Steinhagen, Guillermo de la Peña, Nina Lorí, Rachel Seder, Karen Shaw, Will Sanders, Duncan y Bison. Hay bastante literatura, pero desde un enfoque liberal y más con objeto de pues, resolver estos problemas de industria extractiva, a lo mejor, o de industria energética, o cuestiones como el derecho indígena, yo recomiendo vivamente la literatura de la Escuela de Bloomington y el trabajo de Elinor Ostrom, porque creo que definitivamente aporta soluciones para entender esa interacción con un movimiento que está ahí. Es un movimiento que, para bien o para mal, va a crecer en algunos países y es un movimiento que, en definitiva, tiene una agenda política, desde mi punto de vista, muy liberticida, pero que basa alguna de sus demandas en cuestiones legítimas, ¿no? Habría que redefinir la relación en algunos países con ese mundo indígena con objeto de debilitar a ese indigenismo político y liberticida. Con esto acabo, cumpliendo los 50 minutos, como me dijo Irune, y hasta la próxima, vaya, por mi parte nada más. Muchísimas gracias, Edu. Como se nota que has estado muchos años aquí arrimando el hombro, que te conoces los tiempos a la perfección. Bueno, como ya sabes, en estos casos hay muchísimo debate en el chat y hay algunas preguntas también. La primera, Jorge Arturo Vega nos dice, para transitar a sistemas liberales en países como Perú, donde abunda la población indígena, ¿qué medidas podrían aplicarse? Sí, yo ahí es donde veo que la escuela de Bloomington es súper útil en ese sentido. Ahí es donde veo que la escuela de Bloomington es súper útil en ese sentido. La primera idea creo que es la descentralización y la segunda idea, la responsabilidad fiscal. Honestamente, y esto es mi visión personal, no conozco el caso de la demanda indigenista en Perú, de los movimientos, sé que tiene una presencia importante en el entorno político, pero no conozco estrictamente el programa político de esos grupos en el Perú, pero la gran mayoría de grupos indigenistas son, grosso modo, buscadores de rentas. Al final lo que quieren es obtener renta del Estado y lo que quieren es obtener cuota de poder formal. Claro, una solución para, digamos, vacunarnos frente a eso es promover la descentralización por un lado y promover, por otro lado, la cuestión de el federalismo fiscal. O sea, que cada uno sea responsable de sus ingresos y de sus gastos, ¿no? Para que al final pues haya una relación real con el entorno, ¿no? Dicho esto, y no por ponerme del lado de los indigenistas, que no lo estoy, hay una cosa que hay que tener presente. Sí hay un problema de Causiano aquí, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, en el caso de Guatemala hay comunidades que sufren determinadas, el impacto de industria minera, ¿no? Y claro, el impacto de dicha industria es positivo, por un lado, en contratación y en formación de capital humano, pero por otro lado también es negativo, ¿no? Son muy contaminantes, hay vertidos, etcétera, y la comunidad sufre esos problemas. ¿Y cómo es la estructura fiscal? Pues definitivamente esas empresas pagan impuestos en el gobierno central. ¿Qué quiero decir con esto? Los impuestos que paga la empresa no van dirigidos a la comunidad que sufre las consecuencias positivas y negativas de la instalación de la empresa. Los impuestos los asume
los patrimonializa, si lo queremos ver así, el gobierno central. Y eso es un problema gravísimo, porque al final eso es un problema para la propia empresa, que a lo mejor podría construir una relación más armónica con la comunidad con la que interactúa, y para la propia comunidad, porque ve que el hecho de tener una empresa, pues como la industria minera, que tiene un impacto fuerte sobre el entorno, aunque genera mucho desarrollo, tiene un impacto fuerte sobre el entorno, no porta consecuencias positivas más allá de las estrictamente económicas. Probablemente si le dejásemos a la empresa y si hubiese más descentralización, pues las relaciones serían más armónicas, ¿no? Pero en algunos países, debido a la gran centralización administrativa, estoy pensando en Guatemala, pues eso es imposible, ¿no? ¿Quién se queda con todos los fondos que la empresa entrega al Estado vía impuestos? El gobierno central. Y claro, eso, el centralismo para mí es otro incentivo etnificador, ¿no? O sea, cuando al final estoy viendo en la periferia del país, que es la capital, la que se queda con todos los beneficios y la que asume ninguna externalidad, no asume ninguna externalidad negativa, pues tenemos un problema. O sea que yo empezaría por ahí. Empezaría por un lado, descentralización, pero descentralización no solo administrativa, sino también vinculada a la cuestión fiscal. Muchísimas gracias, Edu. Tenemos de momento un par de preguntas más. La primera, digamos, cuando tú estabas hablando de todos los temas más, entre comillas, urbanísticos, hay una persona que nos pregunta que para qué necesita un indígena los avances de la urbanización. Y esto va ligado a un comentario que hace, lo digo, te lo voy a leer para que, como que poder contextualizar mejor la pregunta. Y digamos que hace una especie de crítica y nos dice que sería interesante ver una ponencia donde se hable del indigenismo sin querer medir su bienestar y su funcionalidad en la sociedad, sin hablar de cómo llevar el urbanismo a sus poblaciones. Entonces, no sé si, ¿cómo ves tú esto? Si estás de acuerdo. No. Yo no quiero llevar el urbanismo a sus poblaciones. Ese es el punto. Defendiendo la descentralización y la autonomía, aquí de lo que se trata es de que la comunidad se autoorganice como buenamente quiera. Dicho esto, la comunidad tiene que respetar ciertos límites, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la estructura de derechos y libertades del individuo. Lo que no puede ser es que una comunidad indígena pisotee la estructura de derechos y libertades de un individuo. En algunas comunidades, por ejemplo, con un marcado carácter rural, por ejemplo, o con una ciudad de pequeñas dimensiones y aldeas y caseríos que rodean a esa ciudad, todos sabemos que los derechos y libertades individuales corren riesgo, ¿no? Por ejemplo, hay persecución de determinadas cuestiones como la identidad sexual, ¿no? Por ejemplo, se ha reconocido el maltrato pues, doméstico de hombres sobre mujeres, pues es bastante importante, ¿no? También la persecución, por ejemplo, de la homosexualidad. O sea, ese tipo de cosas que se supone que en la regulación del Estado liberal están salvaguardadas, hay que protegerlas, aunque esas comunidades disfruten de autonomía. Pero yo no quiero nada de urbanismo. O sea, al final, aquellos indígenas que motu propio se desplazan a la ciudad lo hacen porque en su entorno no hay oportunidades reales de desarrollo y creen que la ciudad es un espacio que potencialmente me puede dar una oportunidad de desarrollo para mejorar. Yo cuando hablo de la autonomía en su totalidad. Yo, por ejemplo, hablando de... En Guatemala hubo un debate muy interesante hace unos años sobre la posible incorporación a la Constitución del derecho indígena, ¿no? El reconocimiento constitucional del derecho indígena. Y yo inicialmente estaba en contra de dicha incorporación, pero a medida que uno se desplaza a las comunidades, habla con determinadas personas, asiste, por ejemplo, a juicios, en mi caso fue en la alcaldía de Sololá, en la alcaldía indígena de Sololá, pues la verdad es que uno observa que aquello es eficaz y que definitivamente quizás la formalización y reconocimiento de dicho derecho por parte del Estado puede contribuir a poner líneas rojas a dicho derecho. Yo estoy a favor de la incorporación del derecho indígena y del reconocimiento del derecho indígena como un mecanismo alternativo al establecido en el ordenamiento jurídico,
porque es eficaz. Hablando en este departamento de Guatemala, resolvían al año 3.000 casos, no es una cuestión menor. Ahora, eso no significa que no haya que poner líneas rojas. Por ejemplo, el maltrato físico. Yo sé que el maltrato físico es minoritario en cuanto a las sentencias, pero no lo podemos negar. Hay videos en YouTube, ¿no?, que lo ponen. Entonces la idea es, deberíamos de intentar interactuar con ese mundo y contribuir a que eso pues desaparezca, ¿no?, por respeto a la integridad de la persona. Entonces, en ese sentido, yo para nada estoy a favor del urbanismo. Estoy a favor de que la comunidad se autorregule, pero como parte del proceso de autorregulación, definitivamente hay que hablar no solo hacia adentro de la comunidad, hay que hablar hacia afuera, ¿no?, hacia aquellos que pues conforman, en este caso, el Estado, y que va más allá de la comunidad. Y creo que a día de hoy ese es el gran problema. El gran problema es la falta de diálogo. Hay un problema ya no de entendimiento, es que no hay canales para dialogar, por lo menos en los casos que yo he estudiado, ¿no? Pero por eso comentaba que, por un lado, descentralización y, por otro lado, responsabilidad fiscal, y ambas cosas no tienen nada que ver con el urbanismo, podrían contribuir a crear un mundo pues indígena, autónomo, más satisfecho consigo mismo y con una mayor capacidad para generar oportunidades, ¿no? O sea, algo que yo tengo presente de los casos que estudié es que sí hay una motivación comercial muy potente, ¿no? El mundo indígena cree mucho en el comercio y quizás la regulación formal no le deja comerciar. Esto tampoco tiene que ver con el urbanismo o con la urbanidad, pero sí hay como mucho emprendimiento en el mundo indígena. De hecho, la propia existencia de la migración es un rasgo emprendedor, ¿no? Aquel que abandona su pueblo, que abandona su familia por intentar construir un mundo mejor. Estupendo, Edu. Hay de momento otra pregunta más que va ligada con una cuestión que además yo creo que que tú has mencionado muchas veces, que es el tema de la propiedad, ¿no?, del reclamo de derechos de propiedad y demás. Y yo entiendo por la conferencia y por las veces que he hablado contigo, que tú defiendes, digamos, una suerte de apropiación original, ¿no?, o de derecho del primer ocupante, y que por lo tanto, pues por eso comentas el tema de que tiene cierta legitimidad, ¿no?, el hecho de que los indígenas reclamen. Sin embargo, hay una pregunta que yo creo que es muy pertinente que nos hace Óscar Alonso, y es sobre la propiedad. Partiríamos, ¿no?, de los pueblos dominados por incas o por los mayas o por los chichimecas, bueno, y pone un serie de nombres que ya no sé pronunciar. Y dice, claro, ¿dónde comienza el reconocimiento de la propiedad, ¿no? Sí, es una pregunta muy válida y muy importante, ¿no? Y yo creo que hay claro, el problema, podríamos poner la línea base en las independencias, ¿no? Definitivamente con la propiedad siempre va a haber debate, siempre va a haber debate. Hay zonas en las cuales pues la propiedad está claramente establecida, hay zonas en las cuales grupos indígenas compraron al Estado en su momento partes de la tierra, entonces ahí no hay ningún problema. Y luego, para las áreas grises, quizás pues, se puede jugar con instrumentos institucionales alternativos, ¿no? En algunos países, y creo que no es una solución pues, ineficaz, es una solución bastante eficaz, en terrenos que eran del Estado, evidentemente no en terrenos privados, se apostó por concesiones a determinados grupos comunitarios organizados. El Estado entrega parcelas en concesión y esas parcelas en concesión, pues al final están vinculadas a eso, pues
la sostenibilidad entendida en términos económicos, ¿no? Tú montas tu negocio, la comunidad monta su negocio y evidentemente a partir de ahí pues hay oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, en la reserva de la biosfera maya, en la zona del Petén de Guatemala, este tipo de concesiones tienen 20 años y la verdad es que salvo 2 o 3 que fueron muy problemáticas y tuvieron que ser canceladas, no por una cuestión, fue por una cuestión vinculada pues en unos casos a corrupción, en otros casos a narcotráfico, pero bueno, la mayoría son funcionales y la mayoría han encontrado un modo pacífico de vivir comunitariamente, que es su modo pacífico de vivir comunitariamente. Son independientes, el Estado no paga absolutamente nada, casi todo lo pagan los miembros de la comunidad, incluso la inspección estatal que tiene que ir anual o bianualmente, y parece que no hay problema. No hay problema, entendiendo, no hay conflictividad social. Porque al final, y esta es la cuestión de la propiedad, porque la pregunta es buenísima, lo que hay que estudiar son los niveles de conflictividad. ¿Y qué origina la conflictividad? Donde no hay conflictividad, no hay ningún problema. Lo que tendríamos que buscar son soluciones a la conflictividad. En algunos casos, la concesión puede ser un instrumento institucional para reducir la conflictividad. En otros casos, todo lo que tiene que ver con la redistribución de impuestos que pagan las empresas puede servir para reducir la conflictividad. Y hay que reconocer que en otros casos, pues, hay que ser un poco más hostil con algunos grupos, porque aquí, y no lo podemos negar, repito, estamos tratando con movimientos políticos que muchas veces son sencillamente buscadores de rentas. O sea, lo que quieren es extraer renta. O sea, yo que quiero creer, tengo cierta sensibilidad frente a esas comunidades y sus demandas, estoy profundamente en contra, por ejemplo, de determinada narrativa en favor de la nacionalización de la energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? O determinada narrativa en favor de la nacionalización de la industria extractiva. Claro, frente a ese tipo de discursos, pues nuestra retórica tiene que ser muy dura, porque evidentemente eso sí es un ataque frontal a la estructura de derechos y libertades. Y en relación a la propiedad, pues claro, lo que hay que evitar es evidentemente todo lo que tiene que ver con invasiones o amenazas a la propiedad privada establecida o ya establecida, ¿no? Es algo que en su momento también estudió y bueno, hace años ya, pero todo el trabajo de Hernando de Soto con la apropiación informal, ¿no? O sea, una cosa es la apropiación informal de terreno estatal y otra cosa es la apropiación informal de tierra privada, ¿no? Con la apropiación informal de tierra privada, pues las cosas definitivamente se complican. Pero es una buena pregunta y la verdad agradezco esa pregunta porque además es un dilema, ¿no? Muchísimas gracias, Edu. Ahí no es exactamente una pregunta, pero hay una última reflexión que me gustaría convertir en pregunta porque creo que también es muy pertinente y es de René Rivera, que nos habla de Chile y de la nueva constitución que se está redactando, ¿no? O que se va a empezar a redactar. Y nos dice que parece ser que habrá cupos reservados para pueblos indígenas, ¿no? Sobre representación. Entonces me gustaría preguntarte qué opinas de esto, ¿no? Y que si es una buena forma al final de solucionar este tipo de cuestiones. Yo estoy bastante en contra de, bueno, entendiendo cupo como un cupo en el espacio legislativo, ¿no? Yo estoy en contra de ese tipo de medidas. Estoy en contra de ese tipo de medidas. Yo, de hecho, creo que ese tipo de medidas de carácter centralista son un problema muy grande, ¿no? Lo que habría que incentivar es lo contrario, autonomía y responsabilidad por parte de sus comunidades. Muy bien, ¿quieres autonomía? Eres autónomo. Tienes unas líneas rojas que tienen que ver con el respeto a la estructura de derechos y libertades establecidas en la Constitución de la República, pero más allá de eso, búscate la vida, ¿no? Al final, lo que estamos haciendo con esos juegos de representación, que al final es una medida de discriminación positiva evidente, es una acción afirmativa en favor de un grupo étnico, estamos sobrerepresentando el problema y estamos fortaleciendo su capacidad para extraer rentas. Estoy muy en contra porque, claro, lo que no podemos es contribuir también a sobredimensionar un problema, ¿no? La relación tiene que ser autónoma y armónica, pero evidentemente un Estado que se define liberal no puede contribuir a sobredimensionar y sobrerepresentar políticamente a estos grupos.
Muchísimas gracias, Edu. Creo que no hay ninguna pregunta más. Estaba aquí esperando y revisando el chat, pero creo que con esto estaríamos. Y la verdad es que ha sido una tertulia muy interesante. Bueno, siempre es un tema muy controvertido y un tema muy interesante a la vez. Y nada, yo solo quería darte... perdón, me autointerrumpo porque tenemos una pregunta más y como todavía tenemos tiempo, pues si os parece la vamos a hacer. Nos dice Sebastián Marín, en Latinoamérica el tema de la propiedad tiene mucho que ver con un reclamo hacia la ocupación de tierras por parte de colonizadores. Bueno, esto es un poco lo que comentábamos con el tema de la propiedad, de la apropiación original, pero bueno, es otro enfoque, digamos, cómo solucionar, ¿no? Si nos cuesta, llegando luego a la pregunta anterior, si es complicado volver como al origen inicial, ¿cómo solucionamos, ¿no?, el problema que tenemos ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Ojo, yo creo que el problema, esto es mi opinión personal, ¿eh? Evidentemente hay muchas Américas Latinas, ¿no? No solo hay una América Latina. Y mi conocimiento versa más sobre México y sobre el Triángulo Norte que sobre el Cono Sur. Pero, en términos generales, las grandes amenazas y redistribuciones de tierra tuvieron lugar más en el periodo de independencia que en el periodo anterior, ¿no? En el periodo anterior había lo que se conocía como repúblicas de indios o repúblicas indígenas, que había sus interacciones. Yo, por ejemplo, se respetaba parcialmente su autonomía. Eso no significa que no hubiese, pues lo que todos sabemos, la encomienda, todo este tipo de cuestiones que alimentan una leyenda negra que evidentemente no fue tan negra y creo que muchos de los que estamos aquí compartimos esa impresión. Pero en el periodo de independencia y en algunos periodos liberales y conservadores también hubo una redefinición de la tierra y ahí sí que está gran parte del problema, ¿no? ¿Cómo resolverlo? Repito, yo la propiedad privada ya establecida nunca estaría a favor de tocarla, todo lo contrario, hay que protegerla, ¿no? Y se supone que las instituciones están para eso. Pero se pueden encontrar alternativas en la interacción con determinados grupos de cierta gestión comunitaria. Al final, por eso recomendaba a Elinor Ostrom, ¿no? ¿Qué es el gobierno de los comunes? ¿No? Sobre determinado espacio, la capacidad que tiene una comunidad para desarrollar soluciones a problemas colectivos, ¿no? Que tienen que ver a lo mejor con la gestión del ganado, con la gestión de las tierras para pasto, con la pesca, con un sinfín de cuestiones. Bueno, pues mi consejo es ser sensible ante las demandas de estas comunidades, ¿no? Sin que eso afecte pues, la propiedad privada que ya está establecida, porque el problema que señalaba Óscar, si no estoy equivocado, es real, ¿no? No podemos ir hacia atrás eternamente, ¿no? O sea, hay que poner una línea base y a día de hoy hay una propiedad que está ya definida y hay una propiedad privada reconocida y esa propiedad privada tiene que ser protegida. Pero, evidentemente, no toda la propiedad que existe en el Estado, al interior de un Estado, es privada. O sea, por ejemplo, en un país como Guatemala, más del 35% de la tierra está en manos del Estado guatemalteco. Entonces, en ese sentido, se pueden encontrar soluciones para estas comunidades, siempre y cuando se proponga, como he señalado, pues responsabilidad fiscal por un lado y autonomía por otro. Lo que no vale es que sean parásitos, ¿no? Que parasiten el sistema. Y con base en el comentario anterior, eso es lo que más me preocupa. O sea, al final, la solución fácil, ¿cuál es? La solución fácil es la subvención. La subvención fácil es el privilegio administrativo. La solución fácil es el privilegio representativo. No, precisamente tenemos que luchar contra eso, porque al final una sociedad liberal tiene que luchar contra eso. Pero declarar que determinados espacios pertenecen a una comunidad porque hay una demanda histórica, ese espacio es un espacio del Estado, no es un espacio privado y que lo pueden, digamos, autogestionar como buenamente quieran, pues yo no veo tanto problema ahí. Y eso afecta no solo a una gestión de naturaleza económica, por ejemplo, para gestión del bosque para producir pisos de madera de alta calidad para exportación, que así sucede, por ejemplo, en Guatemala. Eso podría ser también en un determinado entorno y sobre una determinada población para la provisión de justicia. Ahora bien, hay un límite.
Y el límite ya lo sabemos. El límite es, creo yo, la estructura de derechos y libertades de los individuos. O sea, tú puedes entregar a una comunidad de forma concesionada el gobierno sobre un determinado ámbito socioespacial. Pero evidentemente, si esa comunidad atropella la estructura de derechos y libertades del individuo, pues la justicia tiene que intervenir. Y ya sabéis con qué tiene que ver esa estructura de derechos y libertades. Hay problemas que atentan contra la vida, que atentan contra la identidad de todo tipo. Entonces ahí sí que se debería de intervenir. Pero bueno, que es un poco de sentido común. Yo, por ejemplo, con la cuestión de la justicia indígena, creo que se sobredimensiona el problema, ¿no? La justicia indígena puede ser muy útil para resolver lindes de tierras entre vecinos que forman parte de una comunidad y que ambos se autoidentifican como indígenas y que ambos apelan a la justicia indígena como un instrumento legítimo de solución de conflictos. Ahora, si la pena que establece pues, el juzgado indígena de turno, que está vinculado a una alcaldía indígena, pues es con castigo físico, pues eso es intolerable. Lo primero, una solución consensuada al margen de los instrumentos establecidos en el Estado liberal, se supone, aunque no hay un Estado liberal, en el Estado, pues es quizás aceptable. Lo segundo, tolerar un sistema alternativo de provisión de justicia que encima acepte el castigo físico, pues es intolerable. Pero eso es un poco el sentido común. Y al final hay que estudiarlo caso a caso. Evidentemente las acciones violentas sirvan para la justicia o sirvan como instrumento de presión política, como en el caso chileno con los mapuches, pues eso es inaceptable, ¿no? Muchísimas gracias, Edu. Ahora sí que creo que estaría la última pregunta, así que como te decía, muchísimas gracias por la charla y a mí me gustaría pues, comentar a los que nos estén siguiendo desde casa que la semana que viene, el viernes que viene, tendremos otra charla, esta vez sobre un tema que no hemos tratado nunca, que está relacionado con el derecho y es sobre la prisión permanente revisable. Así que nada, estad atentos a nuestro canal, seguidnos, activad la campanita para que os avisen cada vez que hagamos un directo y nos vemos el viernes que viene.